Bueno, vamos a comenzar entonces con una de las estructuras que considero que es fundamental, tanto si lo que te mueve aquí es tu interés intelectual y personal o también tu profesión, si por ejemplo eres psicoterapeuta, y es esta estructura del yo. Es una de las estructuras por las que se debe empezar cuando nos iniciamos en lo que es la psicología analítica o la psicología junguiana. El yo o el ego, digamos, si tú vas a leer la literatura en inglés, te vas a encontrar con la palabra ego. Y si lo lees en español, puedes encontrarte con ambas, con yo o con ego, aunque las obras de Jung hablan más de yo. Entonces voy a utilizar esta palabra en particular aquí para no usar las dos, pero ya sabes que está bien mencionarlo de cualquiera de estas formas. Entonces, ¿qué es lo que es el yo? Básicamente el yo es el centro de la conciencia, no es la totalidad de la conciencia, pero es el centro. ¿En qué sentido? En el sentido de que esta estructura nos enfoca la atención, digamos que decide hacia dónde dirigir nuestro foco de atención y qué contenidos que están alrededor se van rechazando o no se van teniendo tan en cuenta. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas manejando un carro, hay ciertas cosas a las que el yo presta atención, que son las más fundamentales, pero hay muchas otras cosas que a pesar de que están entrando y están siendo chequeadas por la conciencia, no están dentro de tu foco de atención, no están en el foco del yo. ¿Ok? Entonces por eso es importante saber que si bien es el centro de la conciencia, no es que sea toda la conciencia, es el pedazo que centraliza básicamente tu atención. Y algo también muy importante es que la estructura del yo es la que nos hace saber que somos, que existimos. Y adicional de hacernos saber que somos, también qué es lo que somos, ¿ok? No solamente nuestra existencia, sino que nos posibilita el decir yo soy esto o aquello. Entonces esa es una de las partes más importantes para que empecemos un poco a identificarnos con el concepto y con la definición correcta del yo, porque coloquialmente o comúnmente o digamos en diferentes medios de comunicación a veces se utiliza la palabra, no tanto yo, pero sí ego, en ciertas definiciones que pueden ser a veces un poco confusas y te las voy a aclarar más adelante. Entonces por eso es muy importante empezar a saber qué es realmente esta estructura. El yo es un centro de voluntad y es ese centro que nos permite disponer, nos permite tomar decisiones, nos permite elegir. Entonces aquí pues también podemos tener un poco la idea que como es un centro de voluntad es como lo que nos da la libertad. Pero esa es una libertad relativa, porque como el yo también es un complejo, que te lo explico más adelante, no te preocupes por eso, pero como también es un complejo, entonces a veces nos cohíbe de muchas cosas, porque como te decía, el yo es el que decide poner la atención en ciertas cosas y en ciertas otras no. Entonces digamos que la libertad, ese disponer del que te estoy hablando, pues es relativo. Sí tenemos cierto poder para decidir, pero también la rigidez de nuestro propio yo pues nos va a dificultar un poco el acceder a otras partes de nuestra propia existencia que también son igualmente importantes. Otro punto muy importante, y esto por aquí vamos a empezar a conocer cómo es que se forma el yo, es que es un centro de adaptación. Entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? Cuando nosotros nacemos, venimos como con ese potencial, esa estructura que es innata, que es el yo. Pero digamos que no está del todo formado. Hay una parte innata que es la que va, digamos, como a definir esencialmente nuestra personalidad. Entonces, por ejemplo, si vemos a un niño introvertido, ¿sí? Que nace y que es introvertido, y tratamos de hacer cosas para que se vuelva extrovertido, hay una parte allí de ese yo que es innata y hágase lo que se haga, ese niño va a desarrollar una personalidad introvertida hacia el afuera, esencialmente. Entonces, esa es una estructura que tiene un componente innato y tiene adicional otro componente que tiene que ver con el aprendizaje y con todos esos modelamientos
que vamos recibiendo en nuestra infancia, en la adolescencia y a medida que nos vamos desarrollando. Bueno, y entonces, teniendo en cuenta esa parte doble que estructura el yo, que es la parte innata, que tendrá una tendencia a permanecer, y esa parte de aprendizaje, entonces uno se va preguntando, bueno, ¿cómo es realmente que se va consolidando y se va formando ese yo? Yo te vengo diciendo que, bueno, hay algo innato, hay algo aprendido, pero sobre la base de eso aprendido, hay un punto muy importante a tener en cuenta y son las conexiones entre lo que es el mundo exterior y el mundo interior. Entonces, digamos que cuando nosotros somos pequeños, nos vamos rigiendo y nos vamos moviendo ante la vida bajo un principio de satisfacer nuestras necesidades, nuestros deseos más primarios, más primitivos, pero de repente cuando vamos creciendo nos vamos dando cuenta de que la cosa no es tan sencilla y que no siempre nuestros deseos, lo que nosotros queremos que pase, que suceda, lo que queremos tener, va a ser tal cual y al momento en el que queramos y demás. Entonces hay un choque del niño o de la niña en cuanto a lo que quiere en su interior y lo que empieza a ver a su alrededor, es decir, en el mundo exterior. Entonces, básicamente lo que empieza a ocurrir es que hay un conflicto allí entre esos dos mundos. Y yo te decía que el yo surge como un mecanismo de adaptación por algo que es muy importante y es la necesidad de que nos acepten, es la necesidad de que podamos pertenecer a un grupo, a una sociedad. Entonces ese mecanismo de adaptación, ¿qué es lo que va a hacer? Básicamente va a moverse en esa tensión entre mundo interior y mundo exterior y va a irse acomodando de tal forma que yo me pueda integrar y yo me pueda adaptar al círculo o a la cultura donde yo pertenezco. Entonces el yo va diciendo, bueno, esto no se puede, esto tampoco, esto hay que aplazarlo, esto hay que reprimirlo, esto hay que rechazarlo, y lo va reprimiendo y lo va llevando a nuestro mundo inconsciente, obviamente dependiendo de la educación, dependiendo de la relación que hayamos tenido con nuestros padres y demás, pero esencialmente el yo se va adaptando y va diciendo, bueno, esto sí se puede, esto no se puede, esto sí, esto no, y conforme con eso entonces vamos moldeando también nuestra personalidad, que como te digo, puede que tenga una base, vamos a decirte introvertida o extrovertida, y que tiene que ver con lo innato, pero esa base se va a ir acomodando a su vez a lo que la sociedad te va diciendo que está bien, que está mal, que es correcto, que es incorrecto, que se puede, que no se puede, que es bueno o que es malo, que son conceptos culturales pues que tienen una carga moral y que el yo entonces va a ir aprendiendo para que se pueda desenvolver y para que pueda entrar a relacionarse dentro de un entorno. Esa es básicamente la estructura del yo, lo que forma el yo, de lo que se trata y lo que es más importante y fundamental para que empieces a tener una claridad sobre este concepto.